Bueno, buenos días. Agradezco a Natalia y a los miembros, al doctor López de la Sociedad de Córdoba por la invitación tan generosa. Y lo que vamos a hablar ahora es el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico y estados hiperandrogénicos en la mujer que desea embarazo. Los estados hiperandrogénicos, tenemos que el ovario poliquístico representa la mayoría de los casos. Y después tenemos el AERAN, tenemos la hiperplasia adrenal congénita, los tumores, el hirsutismo idiopático, Cushing, todo el otro resto de problemas hiperandrogénicos que muchas veces también nos consultan para buscar un bebé. Tenemos que tener en cuenta que si bien todos estos cuadros de hiperandrogenismo pueden tener problemas de fertilidad, posiblemente el que más concurre, no solamente por la frecuencia, sino por el tipo de fisiopatología a la consulta por fertilidad, es el síndrome de ovario poliquístico, ya que las otras entidades hiperandrogénicas muchas veces no consultan por infertilidad. Básicamente, entonces, cuando nosotros vemos un estado hiperandrogénico, lo que tenemos que hacer primero es normalizar el medio interno hiperandrogénico, y si la paciente es anovuladora, estimular los ovarios con medicación, como se verá en los pacientes con PCO. O sea que, sacando lo que es la PCO, que es lo que yo me voy a dedicar a hablar en un ratito, lo que es el tratamiento de fertilidad en la PCO, los demás estados hiperandrogénicos se deben tratar en forma individual, y luego veremos si, una vez solucionado ese problema, si quedan con algún remanente tipo PCO-like, por ejemplo, si quedan con anovulación o oligoamenorrea, si quedan con trastornos hormonales tipo LH muy elevada, y en ese caso serán tratados de manera similar. Si consultan por infertilidad por esos problemas, se han tratado de manera similar a las pacientes que tienen PCO. Unas palabras solamente para la hiperplasia suprarrenal congénita, que ya fue comentado. Básicamente, la mayoría de estos casos no consulta por infertilidad. Fíjense que hay un 75% que embarazan. Muchas veces, cuando hacemos el tratamiento de estas pacientes, debemos asociar glucocorticoides, y tenemos que tener en cuenta en estos casos que hay que estudiar a la pareja. Con un estudio genético para evitar que un bebé producto de una relación con ambas personas de esa pareja comprometida nos dé una hiperplasia clásica. Con respecto a la PCO, bueno, sabemos la prevalencia de esta enfermedad y las expresiones que ya todos conocemos, como es los ciclos oligoanovulatorios, anovulación, hiperandrogenismo y la presencia de ovarios poliquísticos. Vamos a hablar en este momento de lo que es el tema de la infertilidad en estas pacientes. Comentarles lo que fue el consenso de Tesalónica en el año 2008, del grupo americano de fertilidad y del grupo europeo de fertilidad, que trajo las siguientes consideraciones. Por supuesto que hay una importancia fundamental a lo que es el cambio del estilo de vida. Estamos hablando no solamente para la vida de la mujer, sino para la paciente que busca un bebé. Lo que es la reducción de peso y ejercicio en las mujeres con sobrepeso, y también, por supuesto, la implicancia que tiene el tabaco y el alcohol. Recomendación como primera línea de tratamiento para la inducción de ovulación de citrato de clomifeno, y ante la falla de como segunda línea, el uso de las gonadotrofinas exógenas y la cirugía ovárica laparoscópica. Entonces, ya tenemos claro cuáles son las tres líneas de tratamiento de fertilidad en las pacientes PCO o en las pacientes que tal vez han consultado por hiperandrogenismo, han sido tratadas y nos quedan con un remanente de PCO-like y que están buscando un bebé.
Otros datos es que también de este consenso surge que el uso de gonadotrofinas exógenas está asociado a mayor chance de embarazos múltiples, por lo tanto requiere un monitoreo más estricto. La cirugía laparoscópica sola es efectiva en menos del 50% de los casos, ya vamos a ver un poquito. Y la tercera línea es la fertilización in vitro. Y el uso de metformina se limita a pacientes PCO con intolerancia a la glucosa o insulinoresistencia. Luego surge, publicado este año en una Fertility, lo que es el mismo consenso ya de Ámsterdam, de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana, y que básicamente valida las expresiones del consenso anterior, pero voy a hacer algunos comentarios cortos sobre este consenso. Bueno, ratifica la subfertilidad en los pacientes PCO. Este estado de infertilidad se explica por los efectos de la obesidad y anormalidades metabólicas, inflamatorias y endocrinas en la función ovulatoria. Esto altera la calidad ovocitaria y la receptividad endometrial. O sea que hay varios mecanismos. Sobre todo este trastorno endocrinológico de la PCO va a alterar lo que es la calidad del óvulo y también la recepción de ese embrión en el endometrio. Y el uso de metformina no mostró beneficios en la fertilidad, ya hablando de fertilidad, en cuanto a nacidos vivos, por lo cual su indicación no debe ser en forma rutinaria, hablando en casos de pacientes que buscan un bebé. Pero bueno, vamos, en honor al tiempo, a hablar un poquito de algunas cosas que son más específicas de lo que es la fertilidad en estas pacientes. Referente al estilo de vida, ya fue comentado recién lo que es la importancia que tiene una disminución mínima de peso, que sabemos que es muy difícil en estas pacientes, porque uno dice, bueno, que bajen un poquito de peso, pero sabemos que esa situación no es tan sencilla. Pero solamente un 5% ya hace que esa paciente que era oligovuladora o anovuladora se transforme en una mujer que ovula, que cicla. Bueno, la pérdida de peso es la primera recomendación, una restricción calórica. No se demostró que distintos tipos de dietas mejoren los resultados, muchas dietas están circulando, y recordar la suspensión del tabaco y medir el consumo de alcohol. Con respecto a la medicación, vamos a hablar principalmente de algo que los va a involucrar a todos ustedes, que es el manejo sobre todo de la baja complejidad, ya que todos los ginecólogos realizan o realizamos baja complejidad en nuestro consultorio. Con respecto a la medicación, la droga de elección en estas pacientes es el citrato de clomifeno, y el objetivo terapéutico es obtener una respuesta monofolicular o multifolicular leve. Muy importante que tengamos en cuenta este dato. Monofolicular, un óvulo necesitamos, o a lo sumo 2. Porque tenemos que entender que, si bien todos los ginecólogos realizamos la estimulación de ovulación en nuestro consultorio, hoy en día la mayor cantidad de embarazos múltiples, de más de 3, 4, 5 embarazos, suceden en los consultorios en este tipo de tratamientos, no tanto en la alta complejidad. El clomifeno entonces es la droga de primera elección por su bajo costo, pocos efectos adversos, vía oral. La dosis inicial es de 50 miligramos día durante 5 días, se puede llegar hasta 200 miligramos máximo, y comienza generalmente en el 5.º día del ciclo. La paciente que está en amenorrea en cualquier momento, por supuesto previo análisis de embarazo. Si tiene una LH elevada, esta paciente se pueden dar anticonceptivos previos para mejorar el medio ambiente interno de esa paciente. Y se va aumentando en 50 miligramos en ciclos subsiguientes si no se consiguió ovulación. Son las pacientes anovuladoras o oligovuladoras y en general responden muy bien. Uno va probando un mes, si no responden, aumentan la dosis, siempre empezando con lo mínimo, 50 el 5.º día, nunca empezando con dosis más alta,
y si no responde se va aumentando. De esa manera podemos evitar las complicaciones de lo que sería el embarazo múltiple y la hiperestimulación. La ovulación es muy importante, del 75% en estas pacientes. O sea, la PCO es una paciente que en general uno logra el embarazo. Embarazo múltiple 10%, y hay un aumento de la tasa de aborto comparado cuando uno estimula con otras drogas como son las gonadotrofinas. Se hacen hasta 6 ciclos y si no tenemos éxito pasamos a la segunda línea, que son las gonadotrofinas. Acá vemos entonces un esquema, lo que sería empezando el 5.º día con un comprimido de clomifeno por día. Luego hacemos siempre un monitoreo ovulatorio, siempre. No se puede dar estimulación de ovulación si no hay control de ecografía transvaginal. No se puede. Eso es una norma que todos debemos conocer. O sea, si no vamos a hacer control, ese mes no hacemos nada. Y si vamos a hacer control, ahí arrancamos con los estímulos. El control de la ecografía nos va a servir para ver la cantidad de óvulos que tenemos. Por ejemplo, si tiene en crecimiento 6 o 7 folículos, cancelamos el ciclo de baja complejidad. No puede haber más de 3 folículos de más de 14 milímetros para continuar con baja complejidad. No puede haber más de 3 folículos de 14 milímetros. Resistencia llamamos cuando hay fracaso en producir el desarrollo folicular, cuando se induce con dosis máximas. Resistente al clomifeno. No generó desarrollo folicular. Eso se ve en algunas PCO. Entonces vamos a pasar a las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas, principalmente usamos la FSH recombinante. Recuerden que la HMG o la HMG tiene FSH y LH. Nosotros no necesitamos darle LH al paciente. Por eso la indicación cuando usamos gonadotrofinas es la FSH recombinante. La PCO es muy sensible a las gonadotrofinas, es entonces las gonadotrofinas el segundo paso si fracasamos con el genosino, perdón, con el clomifeno. Los esquemas son principalmente 2. Se usa FSH recombinante, que es la que está en el mercado en este momento. Y los esquemas son 2, lo que se llama step up y step down. Step up es básicamente ir subiendo la dosis de a poco para ir viendo el desarrollo folicular. En la PCO tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La paciente que responde, la paciente normal, que no tiene problemas hormonales, tenemos nosotros como médicos un conocimiento muy claro de qué dosis de gonadotrofinas vamos a necesitar para generar el crecimiento folicular. La PCO, ese umbral donde comienza el desarrollo folicular por las gonadotrofinas, en la PCO está alterado. Ese es el fundamento fisiológico. El umbral de FSH necesario para el desarrollo folicular en la PCO está alterado. Entonces, a veces con dosis mínimas de FSH el crecimiento es muy importante y crecen 10, 15 folículos, y a veces con dosis altas de FSH no hay desarrollo folicular. Entendiendo ese concepto de fisiología de la PCO, es que debemos siempre tener mucho cuidado para no excedernos en el estímulo, y debemos arrancar entonces con dosis muy bajas en la estimulación de ovulación. Entonces, se empieza con dosis bajas, con la teoría del umbral, respetando el umbral, y comenzamos con lo mínimo que viene en las preparaciones en este momento comerciales, que son 37 unidades o 50 unidades, depende de las marcas que uno utiliza. Y siempre empezando el 5.º día. ¿Por qué el 5.º día? Porque si yo empiezo antes, voy a reclutar también más cantidad de folículos. Empezando el 5.º día, me cuido de que se sumen muy poquitos, tal vez uno solo, que es lo que yo quiero en baja complejidad. Si no hubo respuesta, entonces en ese caso aumentamos la dosis, duplicamos la dosis. No haber respuesta significa que yo le hago la ecografía el día 10, 11 y no hay nada de crecimiento. Entonces aumento la dosis, duplico la dosis de gonadotrofina.
El otro esquema, que es más fisiológico, es empezar a subir la dosis de gonadotrofina y cuando aparece un folículo, la bajo la dosis de gonadotrofina para evitar que haya demasiado crecimiento, para evitar que se enganchen más folículos a ese crecimiento. Entonces, esto se llama step up, step down y es más fisiológico porque en la fase folicular, cuando estamos cercanos a la ovulación, hay una bajada de la FSH. Entonces, yo le aumento y cuando empiezan a crecer, le bajo un poquito la dosis. Es esto entonces, como comienzo con la dosis mínima y cuando llego a la presencia de un folículo de 14, ya bajo la dosis a la mitad y sigo hasta tener el desarrollo del folículo, que cuando llegue a 18-19 milímetros, provoco la descarga con HCG y organizo las relaciones sexuales o la inseminación, que es lo que estamos hablando acá, que es el tratamiento de baja complejidad. ¿Sí? Entonces, step up, aumento muy suave las gonadotrofinas. Siempre cuando llego un folículo de 18-19, ahí aplico el HCG y se organizan las relaciones sexuales o se hace una inseminación de acuerdo al criterio de fertilidad que uno considere. Tener en cuenta que hoy las mayores complicaciones suceden en la baja complejidad. Porque en la alta complejidad, aunque uno estimule muy fuerte, yo saco todos los óvulos y luego coloco, por ejemplo, 2 embriones. Entonces, ya no se ven casi quintillizos, cuatrillizos en alta complejidad. ¿Se entiende, verdad? En cambio, en baja complejidad, que yo estimulo y la paciente se va a la casa, ¿no? Y capaz que aparecen 6 folículos grandes. Y yo le digo, bueno, no tengan relaciones este mes. Pero la paciente hace 4 años que está buscando y dice, sí, ¿cómo? Me dijo que no tenga relaciones, tengo igual. Y ahí vienen a veces los problemas de los embarazos muy múltiples. Entonces, tener en cuenta lo que es los trillizos, cuatrillizos, los criterios de cancelamiento, ¿no? Cómo se deben cancelar los ciclos. Hay muchas formas. Una es, por supuesto, cancelarlo en el consultorio. También hay otras alternativas, como es darle dosis muy bajas de HCG, de 2500. También hay otras más complejas, como es convertirlo a una técnica de alta complejidad. O también coasting, que es ir suspendiendo la aplicación de gonadotrofinas para que vayan a la atresia, o aspiración de folículos. Pero creo que lo más importante acá es la cancelación para el ginecólogo general. Tener la posibilidad de decirle, no conviene este mes seguir adelante. Y como agente de sensibilidad de la insulina, acá estamos hablando siempre, recordemos que hablamos de pacientes que buscan un bebé. Lo que se utiliza, como ya lo explicó la doctora Moses, es la metformina. Hay numerosos trabajos, no los vamos a nombrar, pero la verdad que hay cientos de trabajos, metaanálisis, y lo que nos queda básicamente es nombrar algunas conclusiones de estos trabajos que los reproductólogos tenemos en cuenta, que es lo siguiente, bueno, que mejora la oligomenorrea y la oligoovulación, que la metformina sola es menos efectiva que el citrato de clomifeno para inducir la ovulación, eso lo tenemos claro. Si queremos inducir la ovulación, la droga de elección es el clomifeno. El agregado de metformina al clomifeno no parece aportar beneficios en lo que es la parte de fertilidad, salvo cuando hay un body mass index de más de 35 y las que son, por supuesto, clomifeno resistentes. O sea que en algunos casos es positivo agregar metformina. El uso de metformina no debe ser de manera regular en estos pacientes que van a hacer un tratamiento, sino que quedan prácticamente reservados para los reproductólogos en las pacientes que tienen insulinoresistencia. Y se recomienda su uso 3 a 6 meses antes del comienzo de la búsqueda de embarazo, y aún no está claro si durante el embarazo, si, digamos, aparentemente no disminuye la tasa de aborto. Básicamente lo que estamos utilizando es la diatermocoagulación, también se puede usar por láser, pero como hay muy pocos equipos de láser, hay uno creo que acá en Córdoba, pero hay muy poquitos, entonces la mayoría de los ginecólogos usamos lo que es la coagulación.
de los folículos del ovario. Esto aparentemente, se acuerdan, hace muchos años se usaba la resección en cuña, que ya no se usa más, porque eso generaba de alguna manera la disminución de lo que es la reserva ovárica. Entonces, en este momento se hace lo que es la electrocoagulación, se fulguran con mucho cuidado, no hay que excederse en eso, porque si no estamos quemando toda la masa ovárica. Me han llegado a veces pacientes con la realización de drilling y que entran en falla ovárica después de esto. Entonces tiene que ser muy cuidadoso. Y aparentemente esto lo que genera es un cambio en lo que es el microambiente del ovario y hace que las pacientes comiencen a ciclar nuevamente, aunque esto tiene un tiempo, ¿verdad? Dura 6 meses, 4 meses, 1 año, y luego en general vuelven otra vez, ya que el problema que tienen, como ya fue explicado, es un problema que ya viene desde lo que es el embrión de la mujer. No se debe hacer enseguida. De hecho, yo les diría que hace 10 años atrás o 15 se hacía con más frecuencia. En este momento se está haciendo menos. Aparentemente uno trata de cuidar el ovario de esa mujer. Entonces queda reservado para casos específicos donde, por ejemplo, no hay respuesta a la estimulación con clomifeno y no hay respuesta a las gonadotrofinas. Entonces uno ahí puede optar por el drilling. Ojo con el tema, este es un tema que hay que tener mucho cuidado. Pacientes que necesitan evaluación pelviana, porque muchas veces los médicos decimos, bueno, no sé si es una PCO, no la estimulé una vez sola, no anduvo, pero igual le tengo que hacer una laparoscopía. Entonces, de paso le hago un drilling. Y no es así. Si no estamos seguros que necesita un drilling, no le hagámosle una laparoscopía, pero no le hagamos un drilling. Bueno, para terminar, lo que es el ovario poliquístico de la fertilidad, sabemos que son pacientes difíciles de manejar. En muchas ocasiones llevan varios ciclos de estimulación hasta lograr una respuesta ovárica con desarrollo folicular. O sea, hay que tener paciencia con estas pacientes. A veces estamos 1 año para que ovulen 2 o 3 veces. El manejo resulta ser un trabajo artesanal, y eso es verdad, probando con pequeños cambios de dosis hasta encontrar la adecuada para generar una respuesta en lo posible monofolicular. Es muy artesanal. Mucha paciencia, mucho tiempo, hablar mucho con el paciente. No olvidar el concepto del umbral, que eso nos permite entender que tenemos que ir muy despacito, acompañar a la paciente. Y bueno, muchas veces no se logra y otras veces se logra en exceso. Estudiar la parte metabólica para evaluar la utilidad de la metformina, mucha cautela, seguimiento del estímulo, mucho control, inclusive ante un tratamiento de baja complejidad y con clomifeno. Control siempre, ecografía transvaginal y ver al médico con la ecografía. Siempre ver al médico con la ecografía para que el médico decida cómo avanzar. Otro tema es que hay que decirlo tal vez al principio, que en general se logra el embarazo en estas pacientes. Con respecto, para terminar, ojo que hay muchos embarazos múltiples en estas pacientes y no siempre es esto, sino que a veces resulta en esto. Muchas gracias.